Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana. Le damos la gloria y honra al Señor por permitirnos una mañana más. Damos gracias al Señor también por este espacio que nos ha dado para poder compartir y llevar la palabra de Dios. Para los que no me conocen, muchos que me han preguntado, mi nombre es Sara García y yo transmito desde el país de El Salvador. Estoy haciendo cada día prédicas, estudios bíblicos enfocado en el evangelismo y para ganar almas igual mismo. El Señor dentro de la prédica me permite dar palabra profética también. Así que estás invitado a unirte a este live. Si tú quieres recibir hoy en esta mañana una palabra de bendición, te invito también a que compartas este video para que tú puedas llenar de bendición la vida de otra persona, algún familiar que necesite esta mañana palabra. Tú puedes venir y lo puedes también transmitir, ¿verdad? Esta palabra, damos la gloria a nuestro Señor. Asimismo, vamos a iniciar primero haciendo una oración y después vamos a hacer énfasis en el tema que vamos a tocar hoy. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, por el don de la vida, Señor, porque tu misericordia hasta aquí me ha alcanzado a mí y a los míos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, familiares, Padre, personas, Señor, que se conectan a este live en vivo, Padre, para recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pido que me des discernimiento, sabiduría, ese don de ciencia, Señor, para poder compartir esta palabra. Te pido que tú guíes mis palabras, me despojo de esta carne y te pido, Padre, que tú me llenes, me uses, Señor, que tu unción caiga sobre mí y sobre cada uno de los que están viendo esta transmisión, Señor. Damos la gloria y la honra, Padre, porque sabemos que palabra tienes perfecta para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, no es una casualidad que estemos, Padre, en este lugar. Sabemos, Señor, que algo grande vas a hacer, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar la palabra de hoy. Se titula La túnica del Padre. Asimismo, vamos a leer en Génesis 37. Vamos a ir cambiando, ¿verdad? Adelantándonos algunos versículos. En el capítulo 37 dice la palabra del Señor así: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En ese entonces soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban hacia el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y se lo contó a su hermano, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que tú has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El Señor me daba esta palabra, hermanos, el día de ayer. Yo le decía al Señor que diera palabra, ¿verdad?, para sus vidas, y el Señor me decía a él: no importa la túnica, no te quitan el don. Nosotros estamos viendo la historia de José, ¿verdad?, de Jacob.
Él, ¿verdad? Es muy conocido para los que no saben la historia. A él le dicen José el soñador, ya que José había recibido el don de tener sueños y no solamente de soñar, sino que él también podía discernir qué es lo que significaban los sueños. Si ustedes ven, José era un adolescente de 17 años, el cual estaba siendo usado, el cual estaba recibiendo ya primeramente sus dones y lo estaba ejerciendo él sin darse cuenta de lo que estaba pasando. A causa de esto, ¿verdad? Se levantó la envidia, el recelo sobre sus hermanos. Yo creo que es normal cuando nosotros venimos de una familia muy grande. Siempre hay indiferencia con nuestros hermanos por la preferencia, por, ¿verdad?, la diferencia de edad. Y aquí era muy notable porque recordemos que José no era hijo de las mismas madres de sus hermanos. Cada uno tenía madres distintas, ¿verdad? En aquel entonces era muy normal tener varias mujeres y cada uno tener hijos distintos. En el caso de Jacob, él quiso tener unido a todos sus hijos. Y empieza a recibir José un llamado que más adelante le iba a desatar, ¿verdad?, una historia caótica que dentro de esta historia él no se imaginaba lo que iba a acontecer. José, por ser el menor, era el que más recibía la atención de su padre e incluso su padre le dio una educación distinta. Sus hermanos apacentaban ovejas, él también lo hacía, solo que sus hermanos los mandaban a largas distancias a trabajar mientras José quedaba con su papá en compañía y él enseñaba en aquel entonces, ¿verdad?, varias escrituras y leer y escribir no era un privilegio que todos podían tener. Eran pocos los que podían venir y empezar, ¿verdad?, a leer y a escribir porque no era usual que un hombre se dedicara a esto o una mujer estudiara la Biblia o estudiara las escrituras, que en aquel entonces solo era, ¿verdad?, las promesas que Dios había dado. Aquí vemos, ¿verdad?, una envidia, un celo hacia lo espiritual, un celo hacia los dones, una envidia, un tema que creo que hoy en la actualidad ha sido bien normal, ¿verdad? El hecho de venir y recibir dones, el hecho de venir, ¿verdad?, y agradar al Señor y ver que tú agradas al Señor, ¿verdad? Esto puede despertar la envidia de muchos, esto pueden decir, este es el preferido del Señor, mas no saben atrás de todo eso qué es lo que conlleva. José era un hijo obediente, era el hijo menor, y su papá una vez decide mandar a José a buscar a sus hermanos. Mas este no sabía que se le iba a esperar. José iba en busca del rebaño que estaban pastoreando sus hermanos. En su momento en la historia, él viene y se pierde, pide dirección y le dicen dónde están sus hermanos. Y lo primero que sus hermanos lo reciben es de una manera muy dolorosa. En el versículo 18 del capítulo 37 dice, cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca, conspiraron contra él para matarlo. Y le dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémoslo, echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó donde sus hermanos, ellos quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna está vacía y en ella no había agua. Después de esto, hermanos, imaginen qué tremendo. Se levanta, ¿verdad?, sus hermanos en contra de la vida de José, ellos esperando decir, ¿verdad?, que José se murió con tal de no derramar sangre. En ese entonces era normal agarrar la venganza sobre nuestras manos. Recuerden que ya existía el asesinato, acuérdense de que el primer asesinato que hubo fue de Caín sobre Abel.
y para ellos tomar venganza sobre sus hermanos era como algo normal. Era algo común venir y tomar, ¿verdad?, armas en su poder y decir, voy a hacer esto. Entonces, más la misericordia de Dios en ese momento alcanzó a José. Él pudo muy bien haber muerto ahogado y el Señor lo libró y le dio la oportunidad de estar vivo. ¿Qué pasa más adelante de esta historia? Sus hermanos vienen y llevan esa túnica delante de su padre y le dicen que José ha muerto. Le dicen que José fue devorado por una bestia. Ya se imaginan el dolor de ese padre al recibir la noticia que su hijo amado, porque él lo encontró en gracia a causa de que él había tenido a su hijo en la vejez, ¿verdad? Recuerden de que él no era inusual tener un hijo, ¿verdad? A la edad de mayor. Nosotros en aquel entonces la gente vivía más años de la edad. El Señor les daba esa misericordia de seguir teniendo hijos y hijos como multitudes por la promesa que recibió Abraham, ¿verdad? Y que le pasó a su hijo Jacob. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene y Jacob recibe la noticia que su hijo está muerto? Se caen todas las esperanzas, porque muchas veces el único que tiene la esperanza en nosotros es nuestro Padre. Él sabía que José tenía un gran llamado. Él sabía que José iba a ser usado por el Señor. Él sabía que ese don inusual que le había dado el Señor era un don único. Y sus hermanos decidieron arrebatar el sueño de aquel padre. Sus hermanos decidieron arrebatar la túnica que era que diferenciaba a José de todos sus hermanos. No es casualidad que Jacob haya tejido esa túnica para que su hijo se la pusiera. Era para marcar una diferencia, era para ver que él tenía un propósito muy grande. Y más adelante en la historia, sus hermanos venden a José como un esclavo, un niño de casa, un niño que no sabía absolutamente nada del trabajo pesado. Y José lo que recibe es el maltrato y el desecho de sus hermanos. Ser vendido como un esclavo. Y llega José a esta tierra de Egipto, a la casa de Potifar, sin darse cuenta él de las cosas que iban a suceder. Más adelante en la historia, José se empieza a esmerar, José empieza a trabajar y empieza a ver un don especial en él. A pesar que su túnica había sido arrebatado, su don seguía intacto. José empieza a trabajar y a esmerarse y empiezan a ver algo especial en él y empieza a ver que él no es un esclavo común. Sus habilidades lo hacen destacar delante de todos los esclavos y le dan la oportunidad de poder él trabajar en un puesto mayor. Pero en la historia se desenlaza que viene la esposa de Potifar y pone la mirada en José, un joven guapo, atractivo, un joven musculoso, inteligente, y era una mujer llena de avaricia, una mujer que estaba llena de lujuria. Ella solo quería saciar su lujuria y no dudó en atrapar y acorralar a José. Los que conocen la historia, ella es muy astuta y manda a todos los guardias afuera y deja a José adentro del lugar con ella, porque según ella, José iba a ceder a sus deseos. Y para sorpresa de ella, el temor que José tenía a causa de lo que su papá le había enseñado,
Él no pudo tocar a esa mujer. Y ahí es como José, de ser esclavo a ser un empleado de confianza, cae en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido gracia? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un don especial? Hemos recibido un puesto especial y de estar en lo más alto, hemos caído a lo más bajo. ¿Piensan que fue una casualidad que a José le pasara todo esto? ¿Piensan que Dios no estaba viendo lo que le estaba pasando a José? Dios era conocedor de todo lo que le pasaba. Dios permitió que sus hermanos lo vendieran. Dios permitió que sus hermanos lo hicieran pasar por muerto. Dios permitió que él caera en esta cárcel. Pero ustedes me pueden decir, no, es un Dios de amor. Dios no te va a permitir lo malo. Déjenme decirle que dentro de los propósitos del Señor, si dentro de ese propósito lo que te va a pasar va a ser para que más adelante tú crezcas, para que más adelante tú llegues a donde Dios te va a llevar. Dios no importa en lo que te va a procesar. El Señor te va a traer, te va a hacer pasar por caminos, por desiertos, porque a Él se le place, porque de esta manera se manifiesta, no como en la manera que nosotros creemos. Muchas veces queremos que el Señor solo abra las puertas y en un camino recto, sin altos ni bajos, crucemos y decir, llegué a mi meta. Pero para José llegar a su meta, para José conocer su propósito, él tuvo que pasar todo esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando José llega a la cárcel? José empieza a creer que él no vino a esta tierra nada. Empieza a caer la depresión. No empieza a entender qué es lo que está pasando. Pero Dios dentro de ese proceso manda una luz en medio de la oscuridad en que él estaba. En las Bartolinas que ellos a los esclavos lo guardaban eran Bartolinas oscuras, en lo más profundo de los castillos. En aquel entonces ni eran castillos, eran grandes construcciones que en los calabozos eran los lugares que metían a los hombres, lugares fríos, lugares sin luz, atados de pies y manos, porque así trataban a los esclavos. Y pasan los años y José empieza a creer que el Señor tiene algo para su vida. Empieza a entender el propósito por qué el Señor lo ha puesto ahí. Y le manda 2 oportunidades. Un panadero y un copero. Yo no sé si en ese momento tú estás recibiendo esa oportunidad. Yo no sé si en ese momento a tu vida ha llegado ese panadero y ese copero que ha llevado la esperanza a tu vida. Y estos empiezan a compartir la cárcel con José sin darse cuenta de los dones de él. Y estos hombres empiezan a ser atormentados por sueños. Y se vuelve a encender el propósito. Volvemos al inicio de la historia. José interpretando un sueño. Y viene y en estos 2 hombres empiezan a decirle a José y a platicar entre ellos y a decirse, estos sueños me están atormentando, y uno al otro se comentan porque ambos eran empleados también del rey, del faraón de ese momento. Y en eso José empieza a escuchar y él les empieza a dar una respuesta. A uno le daba la libertad y al otro le cortaba su vida. Y estos hombres dudaron y reprocharon a José, porque en la historia de José, José lo que más recibe es el desprecio. Y llega un momento en que se empieza a cumplir la palabra. Y José le pide al panadero
que si se cumpliera esa palabra, si él volviera otra vez a servirle al faraón, que se acuerde de él. Es lo único que le pide José de favor. Acuérdate de mí cuando estés delante. Acuérdate el favor que yo te hice. Y se cumple la palabra que José dio. El copero es degollado y el panadero es repuesto otra vez en el puesto que él desempeñaba. Y aquí es donde empieza a mover el Espíritu Santo. Porque el hecho de que hay muchas personas que no tengan al Señor no significa que no sean usadas. Y viene Potifar y empieza a tener sueños. Empieza a recibir sueños que lo están atormentando, sueños que no tienen respuestas. Llama a sus hechiceros y sus hechiceros no hayan que responderle. Sus hechiceros no tienen la respuesta. Y él empieza a llenarse de ira porque él necesita una respuesta. Y viene aquel hombre y se acuerda de José. Y viene aquel hombre y empieza nuevamente y le dice: Señor, yo quiero mencionarle de un esclavo. Y vuelve otra vez a la vida José. Porque es sacado de aquel calabozo y lo llevan delante de aquel hombre. Sí, el hombre que se sintió traicionado por José. El hombre que pensó que su esclavo se había aprovechado de su mujer. Ese hombre despreciado. Ese hombre despreciado, menospreciado, es el que traía la respuesta. Y viene José y empieza a interpretar los sueños. Viene José y empieza a decirle: Faraón, vienen días de sequía, tienes que guardar graneros, tienes que guardar comida, porque tantos años va a haber de abundancia y tantos años va a haber de sequía. Y este hombre se empieza a maravillar de lo que José tiene, porque está viendo que José no es un hombre común, no es un hombre solamente inteligente, no es un hombre solamente íntegro, es un hombre que tiene algo especial. Y llega el momento donde ese hombre le dice: ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser nuevamente mi empleado de confianza, tú vas a ser mi mano derecha. Y empieza a darle poder y empieza a darle liderazgo. Y José, de salir de una cárcel, de ser vendido, de ser desechado, envidiado, a punto de la muerte, el Señor viene, lo levanta y lo pone en una posición que nadie se imaginó. Y empieza a llegar la sequía y empieza a llegar la necesidad. Y no solamente en este lugar, en Egipto, empieza a haber hambre, sino que se empieza a regar por todas las partes de ese continente. Y llega a donde está Jacob con sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? La madre de José ya había muerto. Después de que José desapareció, tuvo la oportunidad Jacob de tener un hijo más y empiezan a buscar alimento, empiezan a moverse y llegan delante del rey. Y el que estaba a cargo era más que José. Pero como los años han transcurrido, ya nadie reconoce el semblante de José. De un niño de 17 años a pasar un hombre de 40, 50 años, nadie lo podía reconocer, su semblante era distinto.
Y empiezan a pasar cosas en ese momento. Empieza José a probar la integridad de sus hermanos. Porque él, al ver que tienen un hermano menor, José empieza a creer que sus hermanos van a volver a hacer lo mismo con su hermano menor. Y viene y él captura a unos. Y viene y él pide que traigan a sus hermanos y pide que traigan a su padre. Aún en medio de todo lo que había pasado, José quería hacer las cosas bien. Y la historia termina cuando José le dice a sus hermanos que él está vivo, que él no murió como todos muchos pensaron. Siendo esclavo se va a morir, no va a aguantar. Y viene José e invita a sus hermanos a irse a esta tierra. Y dice el Señor que vivieron años y años hasta que José murió y gobernó ese lugar. ¿Cuántos hemos tenido la túnica que el Padre nos ha dado y ha sido arrebatada? ¿Cuántos hemos creído que por el arrebatamiento a nuestra vida hemos perdido los dones? Tal vez tú estás en la posición de José en este momento. Tal vez tú en este momento sientes que lo has perdido todo. José perdió su padre, su madre, sus hermanos. José se encontraba en un lugar desconocido, en una tierra desconocida, siendo maltratado. ¿Y cómo le paga la vida? Encarcelándolo. Y muchos podemos estar en este momento, cuando hemos caído por años y años en ese encierro y no podemos salir de ahí. Yo te quiero decir esta mañana que la túnica no es la que tiene el poder. No era la túnica, no era el favoritismo de Jacob hacia su hijo. Era con los ojos que lo miraba Dios a él. Dios amaba a José incondicionalmente. Lo amaba en silencio. Lo respaldaba. Aún así José, sin saber qué es lo que estaba haciendo. ¿Cuánto hemos recibido de la unción del poder de Dios? Y muchos han dudado de tu llamado, muchos han dudado de tus dones, muchos han dudado de lo que Dios te ha dado, porque solo saben ver el José adolescente y no pueden ver el José adulto siendo ya un gobernador. ¿Cuántos te han puesto como error a ti? Esta mañana el Señor quiere que tú te quites esa túnica. Esta mañana el Señor quiere que te quites todo lo que te ha pasado, el dolor, el fracaso. Porque ha habido bastante lamento en tu vida. Ha visto bastantes pruebas. Has recibido el desprecio de tus hermanos. Te has quedado sin padre y madre. Muchas veces te han dicho que eres el error que cometieron. Muchas veces te han dicho, ¿sabes qué? No era lo que nosotros queríamos. Pero llegaste de coincidencia y no podíamos hacer nada. Y el Señor en esta mañana te dice, ven y levántate y confía. Confía. Porque el don que he puesto en ti no es necesario que lo vean los otros. Ese brillo, ese destello lo veo yo sé en qué momento, dice el Señor, te voy a levantar. Mira pues, dice el Señor, cómo han desanimado, cómo han envidiado lo que tú tienes.
mas supieran que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Muchos en esta tierra hemos recibido sin merecerlo. Mucha gente puede ver tu vida económica, tu trabajo, al nivel donde has llegado, pero no saben cuánto te ha costado para que Dios te ponga ahí, porque sí, es Dios el que te ha puesto ahí. Con nuestras fuerzas no hemos hecho nada. Lo único que he hecho es venir y fallar, equivocarnos. Porque en esta tierra vamos a fallar, equivocar, a pecar todos los días. Pero por eso Dios renueva la misericordia. Dios te dice, no quiero que apagues tus sueños. No quiero que dejes de interpretar lo que yo vengo dando a tu vida. Así como José tenía el don de interpretación, yo quiero que esta mañana interpretes esta palabra para tu vida y recibas lo que el Señor te viene dando. Porque dice, no es casualidad lo que yo hice por ti. No es casualidad el día que naciste, te elegí desde el vientre de tu madre y yo ya sabía los dones que ibas a ser recibido. No importa si en el vientre de tu mamá no era ni una creyente, no importa si ella no tenía ni idea quién es Jesús, quién es Dios, dice el Señor, yo ya tenía establecido. Era necesario que en tu adolescencia fueras arrebatado, era necesario que en tu adolescencia fueras vendido, dice el Señor, porque yo sabía a dónde iba tu camino. Nadie imaginaba quién era José. Nadie imaginaba el poder que iba a tener José en la actualidad. Muchos se burlaron de los sueños de José. ¿Cuántos se han burlado de tus sueños? Si tú sueñas tener una casa, si tú sueñas tener un carro, si tú sueñas tener una empresa y te han dicho, pero tú no tienes la materia. Tú no tienes el preparado, tú no has pasado por una universidad, tú no has pasado por las lecciones correctas. ¿Cómo quieres llegar ahí? Mira tu sueldo, mira en el lugar donde estás, cómo piensas avanzar. Y el Señor te está diciendo esta mañana, es que soy yo el que cumplo tus sueños. Es que no importa cómo se rían. Los padres, el padre, la madre y los hermanos de José se burlaron de él cuando él les dijo que ellos se iban a hincar delante de él y que le iban a brindar su presencia, que iban a honrar su presencia. Y estos dijeron, estás loco, ¿cómo yo me voy a humillar delante de ti si tú no eres nadie? ¿Cuántos han querido pasar sobre encima de ti? ¿Cuántos han querido venir a opacar lo que Dios te ha dado? Sí, es que tú tienes dones, pero es que yo también tengo. No me digas nada, porque es que yo soy ungido, y porque soy ungido no puedo venir a ser corregido, porque yo soy ungido no puedo recibir un consejo. En esta historia vemos claro, quien le dio a José fue Dios. Quien le dio a José fue el Señor. Él no recibió por su padre Jacob, él no recibió por sus antepasados. Él recibió porque dentro de su propósito, dentro de la voluntad de Dios, el Señor ya sabía para qué iba a ser usado José. ¿Cuántos han dudado de ti? Se burlan en tu trabajo. Tu familia se burla de ti. Ustedes no se imaginan qué difícil es empezar en una familia a donde ninguno tiene un llamado. Yo lo he vivido. Todos hemos sido conocedores en mi familia. Pero el hecho de emprender un llamado, el hecho de venir y querer cumplir la palabra del Señor en tu vida, todo lo que se levanta y querer sonreírle a la gente y decir, todo está bien, el Señor me respalda, no es fácil. Y José estaba pasando lo mismo. Venía de una familia que lo único que hacía era venir y apacentar ovejas.
Eran pastores de ovejas, solo a eso se dedicaban. ¿Y en quién recayó el peso? El peso cayó sobre José. Yo no sé si tú eres el que está recayendo el peso en tu familia. Yo no sé si a ti es el que te está costando este llamado. Porque por medio del llamado de José, sus hermanos se convirtieron. José estaba en la tierra de Egipto, pero a él no se le olvidaba quién era su Dios. José no dudó de destacar a Dios delante de todos y decir, Él es el que me ha usado. Dios quiere que hoy vengas y cambies tu mentalidad. Limpia tu corazón, limpia tu mente. Él te respalda. Dios te ama. Y porque te ama, te ha dado esto. No se equivocó la persona que te dio esa palabra. No se equivocó la persona que te dio la palabra profética cuando te dijo, tú vas a ser usado para esto, esto y esto. Porque todo viene de Dios. Todo ha venido del Señor. Mira cuántas cosas falta por emprender y el Señor te dice esta mañana, hazlas. Sí, mi palabra dice que los tiempos son cortos, pero también mi palabra dice que mis promesas van a ser cumplidas antes que el Hijo del Hombre regrese a esta tierra, dice. No tengas miedo, dice el Señor, de emprender las cosas. No tengas miedo, dice el Señor, de las cosas que vengan, dice el Padre. Si te toman 10, 20 años, dice el Señor, no te preocupes. Ahí estoy yo contigo esperando. Es que en esta espera no estás solo. Es que en esta espera no solo tú estás trabajando. Él es el que está renovando la fuerza. Él es el que está viniendo y te está dando, dice el Señor, la oportunidad. Sus hermanos pudieron vivir la oportunidad, pero ellos lo despreciaron. Y hasta que topó el hambre, hasta que vieron la necesidad, ellos pudieron entender cuál era el propósito de él. Y si José no hubiera puesto delante el faraón, y si Dios no lo hubiera puesto en ese camino, y la historia hubiera sido distinta, sus hermanos, su papá mueren de hambre. Pero Dios sabía lo que venía haciendo. Y Dios sabe lo que viene haciendo en tu vida. Aún entiendas o no entiendas las cosas, dice el Señor. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé dónde te estoy colocando. Si hoy estás en lo más bajo, dice el Señor, yo sé cuándo subes y de qué manera lo haces. El Señor usó a un faraón. Todos conocemos la historia del faraón. No quería soltar el pueblo de Israel. Y el Señor viene y cambia la historia. Y Él dice, yo voy a usar a este hombre. Muchos esperamos que sea un ungido. Muchos esperamos que sea un hermano de la iglesia. Pero muchos no esperábamos lo que esperaba José. Era una persona del mundo, era una persona que tenía dioses ajenos, era una persona que su corazón no tenía idea del poder de Dios. Y el Señor conmovió ese corazón. Yo no sé el Señor qué corazones va a conmover. Yo no sé el Señor en tu camino a quién va a poner. Pero yo te puedo decir que todo aquel que se ha puesto para bendición, dice el Señor, es porque yo he tocado, es porque yo he puesto, dice el Señor. No te equivoques, dice el Padre, por ese jefe de mal genio que te ha puesto, por esa persona que ha venido, dice el Señor, a entrar en contienda, a hacerte tus días malos, dice el Señor. Yo lo he puesto para un propósito, dice el Padre. Todo viene de ti y todo es para mí, dice el Señor. Yo en esta mañana quiero, dice el Padre, que no pienses que aquí terminó todo. Es que yo iba a una iglesia y me hicieron esto.
Me dañaron, me lastimaron. Líderes, pastores, muchas veces se equivocan porque son humanos todavía. Si fueran personas celestiales, no estuvieran en esta tierra. Y te has alejado por eso. Te has alejado porque han dañado tu corazón. Y por dañar tu corazón, has botado, has dejado atrás tus dones. Muchos pueden dejar atrás sus dones. Muchos pueden dejar atrás sus dones, pero yo te puedo decir que renunciar a ellos jamás. Nadie puede renunciar para lo que Dios ya te trajo a este mundo. Dice la palabra que Él tiene escrito cada cosa que va a pasar en tu vida. Si tú piensas que viniste a esta tierra y el Señor te tira a la deriva y Él no sabe qué va a pasar, lo que va a pasar hoy, dentro de un mes, dentro de un año, el Señor ya lo conoce. Pero ¿qué pasa? Desertamos. Dejamos tirado lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque nos dejamos dañar. José muy bien pudo dejar tirado todo. Muy bien pudo quedarse en la posición que estaba de esclavo. Muy bien pudo durar y morir a azotes hasta que quitaran su vida. Pero él decidió cambiar su rumbo. Él decidió y dijo, voy a cambiar las cosas, voy a cambiar todo lo que han puesto en mí. Él muy bien pudo haber ignorado todo, pero él dijo, mi padre me ha enseñado algo y lo que enseñó mi padre es que nunca me voy a parar, nunca me voy a dejar parar. Y él empezó a mostrar lo que su padre le había enseñado. Empieza a demostrar lo que el Padre te ha enseñado. Demuestra de las cosas, porque estoy seguro que esto no es la única lección que el Señor te ha dado. Recuerda todo el pasado, dice el Salmo 77, y meditando, Señor, en la noche. Y prefiero recordar tus hazañas del pasado. ¿Por qué? Porque yo ahí he visto tu gloria. Mira cómo lo que hiciste con el pueblo de Israel. David lo dice en el Salmos. Porque el Señor te invita, ven y vuelve a ver el pasado. Porque en el pasado de cuántas no hemos salido. Y ahora vienes con excusas, es que yo no puedo, es que me ven mal, es que yo no soporto. Esas son excusas que ha puesto el enemigo para que no avance. El enemigo ha minado la mente, ha minado el corazón para que tú pienses de que a este lugar no has venido a nada. Te equivocas. Tarde o temprano el Señor ha traído gente que yo he visto que a sus 70, 80 años el Señor ha permitido que se conviertan y ahí empiezan a ver para qué ellos fueron creados. Es difícil pasar en una vida de ignorancia, es difícil pasar nosotros engañados porque el enemigo ha venido a engañar nuestra mente, el enemigo ha venido a decirte, ¿sabes qué? No eres capaz. Pero el Señor te dice, ya no más. Espera la oportunidad, dice el Señor. Espera la oportunidad de estar solo. José llegó a estar acompañado y nunca se imaginó que la compañía de su alrededor lo que le iba a traer. Como les digo yo, esperen ese panadero. Esperen ese panadero en tu vida. Tú tal vez no sabes para qué fue puesto. Tú tal vez no sabes por qué el Señor ha puesto esa persona hostigante. Yo he puesto, Señor, en mi camino he puesto personas que hostigan mi vida. Y por más que he llorado, le he dicho, Señor, apártalos de mí, no los he apartado. Pero ¿saben por qué lo hace el Señor? Para que nosotros aprendamos a amar, aprendamos a vivir en medio de la prueba. Es que yo no necesito la aprobación de esta tierra, dice el Señor. Muchos desprecian la gloria de Dios. Yo en esta mañana te hago la invitación
¿Estás alejado de los caminos del Señor? ¿Nunca has conocido al Señor? ¿Será que en tu vida jamás ha llevado a alguien una palabra y si la ha llevado, tú la has ignorado? Este es el momento en que avances. Este es el momento que el Señor te está dando la oportunidad. Si hoy estás viendo este video, si hoy el Señor puso estos videos en tus reels, si el Señor vino y puso este video o te ha caído por un compartido, es porque Dios quería que escuches esta palabra. Yo les pido a aquellos que se quieran reconciliar en esta mañana, lo haga por medio de esta oración. Señor Jesús, reconozco que he fallado, me he equivocado, Señor. Reconozco que me he alejado de tu llamado. Como el hijo pródigo, dejé todo atrás y seguí mi camino. Pero hoy has hablado a mi vida y te pido que me vuelvas a dar la oportunidad. Me recojas junto con todo lo mío, Señor, y me perdones. Me reconcilio en esta mañana. Y te pido que nuevamente entres a mi corazón. Lávame y purifícame y hazme un hombre y una mujer nueva. Si tú hiciste esta oración, créeme que si tú estabas pasando lo que estaba pasando José, esto va a cambiar. Y si tú eres ya conocedor de Dios y estabas pasando lo mismo, el momento ha llegado. Estás delante del faraón, estás a punto de dar ese paso. Y tú no te imaginas la oportunidad que se va a abrir a tu vida. Si tú tienes fe en esta mañana, tú vas a poder creer esta palabra. El Señor se mueve en distintas maneras. Hay días que da profecía, hay días que da palabra, pero el Señor hoy quiso que hablara a tu vida por medio de una reflexión. Yo espero que el Señor haya hecho de este día un día distinto en tu vida, haya recibido esa respuesta. No dudes en compartir lo que el Señor ha dado. No dudes de testificar de lo que Dios hizo en tu vida esta mañana. Ayuda a que este video llegue a más personas. Ayuda a que este video edifique a más personas. No te quedes solo con la bendición. No la guardes solo para ti. Al Señor le gusta que nosotros bendigamos y compartamos a otros. Recuerda que si tú tienes una petición, si tú quieres una oración, si tú te da pena en este lapso venir y reconciliarte o reconocer que Dios es tu Salvador, no dudes en escribirme. No dudes en pedir esa petición. Aquí estamos y créanme que el Señor ha puesto a cada uno de ellos para llevar la palabra del Señor, para que nos preocupemos unos por otros. Yo espero que este día sea lleno de bendición. Que ese destello que tenía José hoy te acompañe a ti. Y que marques la diferencia con túnica o sin túnica. Los espero el día de mañana con una nueva palabra, si el Señor nos permite y nos da vida. Yo bendigo la vida de cada uno de mis familiares, amigos, y también personas, ¿verdad?, que se han conectado a este live. Dios les bendiga.